Lo que debería haber sido un momento de alivio dentro de un hospital se convierte en una traición despiadada cuando un poderoso CEO firma los papeles de divorcio apenas unas horas después de que su esposa diera a luz a trillizos, mientras su amante permanece cerca, sonriendo. Él cree que está borrando a una mujer en su momento más débil, despojándola de derechos, control y dignidad, hasta que un solo detalle lo detiene en seco. El apellido impreso en los registros de los bebés no es solo un nombre, es un detonante que desencadena una reacción en cadena de la que no puede escapar. Lo que sigue no es solo angustia, sino un colapso de poder, reputación y certeza, a medida que la verdad se mueve más rápido de lo que el dinero jamás podría. Quédense con nosotros mientras se desarrolla esta historia y cuéntenos desde dónde nos escuchan y qué hora es para ustedes en este momento. El ala de maternidad del Hospital de Chicago brillaba bajo unas duras luces blancas, del tipo que arrancaban la calidez de todo lo que tocaban. Los monitores zumbaban y pitaban en ritmos constantes, llenando el pasillo con un pulso mecánico que se sentía más fuerte en medio de la noche. El aire olía a desinfectante y metal, limpio pero implacable, como si la emoción misma hubiera sido fregada. Evelyn Parker yacía inmóvil en una camilla con ruedas justo afuera del quirófano. Su piel estaba pálida bajo la delgada bata de hospital, la tela azul claro arrugada por horas de tensión. Un tubo transparente corría desde su brazo, pegado cuidadosamente en su lugar, suministrando fluidos que ella ya no sentía. Su pecho subía y bajaba, superficial pero constante, mientras mechones oscuros de cabello se pegaban a su frente. Ella no se movía. No podía saber lo que estaba sucediendo a solo unos pies de distancia. La doctora Helen Morris salió del quirófano, todavía con su bata quirúrgica blanca. El agotamiento se notaba en las líneas alrededor de sus ojos, pero su voz estaba controlada cuando habló. Explicó que el parto de emergencia había sido extremadamente peligroso, que Evelyn había perdido una cantidad aterradora de sangre y que cada decisión en la última hora había sido sobre la supervivencia. Sus palabras tenían peso, no drama, el tono de alguien que acababa de pelear una guerra silenciosa. 3 bebés prematuros ya estaban siendo llevados apresuradamente por el pasillo hacia la unidad de cuidados intensivos neonatales. Cada bebé yacía en una incubadora separada, rodeado de paredes transparentes y pantallas parpadeantes que rastreaban signos vitales frágiles. Los bebés eran pequeños, imposiblemente pequeños, envueltos en mantas suaves que parecían demasiado grandes para sus cuerpos. El pitido constante de los monitores los seguía como una advertencia y una promesa al mismo tiempo. A unos pasos de la puerta de la sala de partos, Richard Cole permanecía apartado del personal médico. Su traje azul marino estaba inmaculado, planchado tan nítidamente como si viniera de una sala de juntas en lugar de un hospital. Su camisa blanca estaba impecable, su corbata perfectamente alineada. Observaba las puertas con el mismo enfoque distante que usaba cuando esperaba los informes de ganancias trimestrales. Su expresión no cambió cuando pasaron las incubadoras. Madison Reed apareció a su lado. Su vestido rojo vino llamativo contra los colores apagados del hospital. La tela abrazaba su figura, segura y deliberada, y sus tacones negros hacían clic suavemente en el piso pulido. Ella miró hacia el área de recuperación donde yacía Evelyn y se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. No era fuerte, no necesitaba serlo. Ante un gesto sutil de Richard, un abogado dio un paso adelante y colocó una delgada pila de papeles sobre el gabinete con cubierta de vidrio que bordeaba el pasillo. Los documentos yacían planos, ordenados, listos. Richard tomó el bolígrafo sin dudarlo.
No preguntó por la condición de Evelyn. No preguntó los nombres de los niños que acababan de entrar al mundo. Firmó rápidamente, su mano firme, el movimiento practicado. Madison se inclinó, sus labios cerca de su oído, susurrando algo que solo él podía escuchar. Una risa suave escapó de ella, ligera y complacida, como si acabara de ver el movimiento final de un juego que sabía que ya había ganado. La doctora Morris notó los papeles y se volvió hacia Richard, la incredulidad cruzando su rostro. Le preguntó directamente cómo podía elegir este momento para solicitar el divorcio mientras su esposa yacía inconsciente. Su voz no se elevó, pero la pregunta aterrizó con fuerza. Richard respondió sin emoción. Dijo que las complicaciones familiares eran un pasivo, un riesgo para su imagen pública, y que era mejor terminar las cosas de manera limpia e inmediata. Las palabras sonaban ensayadas, despojadas de cualquier rastro de conexión personal. Un miembro del personal administrativo se acercó, tableta en mano, y confirmó que la documentación del divorcio se había presentado oficialmente con la firma de Richard. El proceso ya estaba en marcha, registrado y con marca de tiempo, tan impersonal como cualquier otra transacción. La enfermera Linda Chávez cruzó el pasillo con su uniforme verde a su lado, su placa de identificación captando la luz. Disminuyó la velocidad cuando registró lo que estaba sucediendo, sus pasos vacilando por un breve momento. Sus ojos se movieron de los papeles a la forma inmóvil de Evelyn y de regreso, y algo se tensó en su expresión. A través de las paredes de vidrio de la USIN, la enfermera Linda vio que se estaban imprimiendo 3 pequeñas pulseras para los recién nacidos. Se inclinó más cerca, leyendo los nombres cuidadosamente. El apellido la hizo detenerse. Parker Ellsworth. El color se drenó ligeramente de su rostro cuando el reconocimiento se asentó. Ella tomó en silencio una foto de la pantalla de la pulsera, siguiendo el protocolo interno. Luego guardó su teléfono sin llamar la atención. A su alrededor, el hospital continuaba su rutina, inconsciente del significado contenido en ese único detalle. Madison se cruzó de brazos, su vestido rojo vivo contra el entorno estéril, y miró hacia Evelyn con abierto desdén. Richard ajustó el cuello de su camisa blanca, volvió a guardar el bolígrafo en su bolsillo y se apartó del área de recuperación, como si concluyera una tarea que ya no requería su presencia. Una enfermera que empujaba un carrito de medicamentos pasó, escuchando fragmentos del intercambio. Miró a Richard con sorpresa, apretando la boca antes de seguir adelante rápidamente, insegura de si se le permitía reaccionar. La doctora Morris agarró la historia clínica del paciente en sus manos, sus nudillos blanqueándose. Ella entendía lo cerca que había estado Evelyn del borde, cuán delgada había sido la línea entre la vida y el colapso solo unos minutos antes. El contraste entre esa realidad y la fría eficiencia que se desarrollaba en el pasillo hacía que le doliera el pecho. Richard instruyó al personal del hospital que dirigiera todas las actualizaciones sobre los recién nacidos a su representante legal. La doctora Morris se negó, afirmando firmemente que la única prioridad en ese momento era la seguridad de la madre y los bebés. Madison se rió de nuevo, más fuerte esta vez, comentando que una mujer que ya no era esposa no tenía legitimidad para hacer demandas. Un guardia de seguridad observó la tensión desde la distancia, pero no intervino. La influencia de Richard era bien conocida, y la vacilación llenó el espacio donde debería haber estado la acción. Dentro de la USIN, los 3 bebés respiraban con asistencia mecánica, los monitores marcando el tiempo con una precisión implacable. El sonido resonaba como un tambor bajo la superficie de todo lo demás, subrayando la fragilidad de lo que acababa de comenzar.
La enfermera Linda se movió rápidamente a la estación de enfermería, iniciando sesión en el sistema y buscando la palabra clave. Ellsworth, bajo alertas internas. La pantalla cargó. Luego mostró una única advertencia legal. Su respiración se detuvo mientras la leía. Inmediatamente llamó a Karen Whitfield, la asesora legal del hospital, y le pidió que fuera a la USIN sin demora. Cuando Karen llegó momentos después, vestida con un blazer azul marino y moviéndose con propósito, la enfermera Linda le mostró el registro de la pulsera. Karen estudió el nombre Parker Ellsworth. Luego, levantó la vista lentamente. En voz baja, dijo que lo que acababa de suceder podría volcar todo, posiblemente en un solo día. El pasillo cayó en una tensa quietud, pesado con consecuencias tácitas, mientras las máquinas continuaban pitando y nadie entendía aún cuánto había cambiado ya el equilibrio. Evelyn Parker se despertó con una fuerte presión en el pecho, como si el aire mismo tuviera peso. Sus ojos ardían cuando intentaba abrirlos, la luz demasiado brillante, demasiado nítida. El pitido constante de un monitor llenaba la habitación, cada sonido aterrizando con insistencia sorda, recordándole que su cuerpo todavía estaba siendo medido, todavía estaba siendo vigilado. Trató de levantar la mano. El dolor estalló instantáneamente, agudo e implacable, robándole el aliento. Un sonido débil escapó de su garganta antes de que pudiera detenerlo. A través de la neblina, un pensamiento empujó hacia adelante, más fuerte que el dolor. Sus labios se movieron, secos y temblorosos, y forzó las palabras. Preguntó por sus bebés. La enfermera Linda estaba de pie junto a la cama, su uniforme verde a su lado ordenado, su postura cuidadosa y tranquila. Su voz fue gentil cuando respondió, diciéndole a Evelyn que los bebés estaban en la USIN y que eran muy frágiles. Eligió sus palabras lentamente, como si cada una necesitara ser colocada justo para evitar que Evelyn se rompiera. Las lágrimas se deslizaron por las sienes de Evelyn y hacia su cabello. Los había llevado durante meses, sintió cada patada, cada movimiento inquieto, y ahora no los había tocado ni una sola vez. El espacio entre ella y sus hijos se sentía enorme, como una pared sobre la que no podía ver. Un miembro del personal legal del hospital entró en la habitación en silencio, sosteniendo una tableta. La mujer se dirigió a ella como Evelyn Parker, usando el nombre con distancia profesional. Su tono era plano mientras explicaba que el matrimonio había sido legalmente disuelto durante la noche y que el procedimiento había sido registrado como válido. Las palabras colgaron en el aire, irreales y frías. Evelyn la miró fijamente, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Había estado inconsciente, había estado sangrando, había estado luchando por mantenerse con vida. La idea de que su vida pudiera ser desmantelada mientras estaba indefensa envió una ola de conmoción a través de su pecho. Preguntó dónde estaba Richard. La pregunta salió suave, casi esperanzada, y fue recibida con un silencio incómodo. El miembro del personal legal miró hacia la tableta, evitando sus ojos, sin ofrecer ninguna respuesta en absoluto. La doctora Helen Morris entró en la habitación, todavía con su bata blanca, el leve aroma a antiséptico aferrándose a la tela. Confirmó que Evelyn había sobrevivido a una situación crítica y que su condición ahora era estable. Su voz era firme, tranquilizadora, basada en hechos. Evelyn inmediatamente pidió ver a sus hijos. La urgencia en su voz la sorprendió incluso a ella, aguda y desesperada, impulsada por el instinto más que por el pensamiento. Yacer quieta se sentía imposible ahora que sabía que estaban vivos en algún lugar cercano.
El miembro del personal legal respondió que el acceso a los bebés estaba bajo revisión temporal debido a la condición médica de Evelyn. La frase sonaba ensayada, vacía de compasión. Aterrizó como una puerta cerrándose. Los dedos de Evelyn se curvaron en la manta. La tela se amontonó en su agarre mientras una enfermiza comprensión se asentaba. Sentía como si estuviera siendo empujada fuera de su propia vida, paso a paso, sin que nadie le pidiera su consentimiento. Karen Whitfield entró en la habitación entonces, su blazer azul marino liso y compuesto. Ella no levantó la voz. Simplemente le pidió al miembro del personal legal que saliera, dejando claro que Evelyn necesitaba espacio, no presión. La solicitud fue lo suficientemente firme como para que la mujer cumpliera sin discusión. Karen habló con calma, diciendo que la prioridad del hospital tenía que ser la atención médica y la humanidad básica, no la riqueza o la influencia. Sus palabras cortaron la tensión, creando un breve bolsillo de seguridad en la habitación. Evelyn escuchó el nombre de Richard nuevamente y sintió un dolor agudo extenderse por su pecho. El abandono finalmente tomó forma, ya no abstracto, ya no distante. Era real y dolía más que el dolor de la incisión. La enfermera Linda le ofreció a Evelyn una pequeña taza de agua y la animó a respirar lentamente. Explicó que su presión arterial aún estaba baja y que el estrés podría empeorarla. Evelyn obedeció, aunque sus manos temblaban mientras sostenía la taza. Pidió llamar a su familia, necesitando una voz que perteneciera a su pasado, a algo sólido. La enfermera Linda revisó su teléfono. Luego explicó gentilmente que había sido bloqueado temporalmente como parte de los procedimientos administrativos. La explicación se sintió vacía, otra pequeña pérdida superpuesta a las demás. La doctora Morris explicó que Evelyn necesitaba varias horas más de recuperación antes de poder moverse con seguridad. Las palabras tenían sentido médicamente, pero emocionalmente se sentían como otra barrera, otro retraso que no podía controlar. Aún así, Evelyn trató de sentarse. El esfuerzo la agotó, pero se negó a recostarse por completo. Ella creía, con una certeza obstinada, que ver a sus hijos le daría fuerza, que la anclaría al mundo nuevamente. Karen revisó el archivo del hospital y notó una serie de notas inusuales, marcadas como cambios temporales en la autoridad de toma de decisiones. Preguntó quién las había solicitado. El personal del sistema evitó dar una respuesta clara, y la vacilación habló mucho. La enfermera Linda se inclinó más cerca y susurró que las pulseras de los bebés llevaban el apellido Parker Ellsworth, y que el sistema había activado una alerta. Evelyn escuchó el nombre desconocido y frunció el ceño. Había escuchado a su madre mencionarlo una vez, hace años, pero nunca se había explicado. Karen le dijo que mantuviera la calma, asegurándole que estaba convocando una reunión de emergencia con el liderazgo del hospital. Evelyn se recostó, mirando al techo, sintiendo que todo por lo que había luchado se le escapaba de las manos. La doctora Morris documentó que Evelyn estaba alerta, orientada y expresando claramente un deseo razonable de cuidar a sus hijos. Cada palabra escrita se sentía como un pequeño escudo, frágil, pero necesario. Karen solicitó que a Evelyn se le permitiera al menos una oportunidad para ver a sus bebés a través del vidrio, citando derechos maternos y estabilidad emocional. Un gerente de pasillo llegó, indicando que se requería confirmación adicional antes de que se pudiera otorgar el acceso. El retraso aplastó a Evelyn. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, calientes e incontrolables. Se sentía como un castigo dirigido a la persona más débil de la habitación,
impuesto simplemente porque no podía defenderse. Karen encontró la mirada del gerente y dijo claramente que este retraso se convertiría en evidencia si el asunto llegaba a la corte. La habitación quedó en silencio después de eso, densa de tensión y consecuencias no dichas. Evelyn yacía allí, escuchando las máquinas, esperando, su corazón doliendo en la quietud, suspendida en un momento donde nada avanzaba y todo se sentía dolorosamente incierto. Esa noche, Richard Cole apareció en un evento corporativo en el centro de Chicago, como si nada hubiera pasado. El lugar brillaba con vidrio pulido e iluminación suave, un espacio cuidadosamente curado donde la confianza importaba más que la verdad. Se movía por la habitación con pasos medidos, vistiendo un traje azul marino que le quedaba perfecto, su postura recta, su expresión tranquila. En su mano había un vaso de agua, sostenido sin apretar, como si incluso la indulgencia estuviera por debajo de él esta noche. Madison Reed se mantuvo cerca a su lado. Su vestido rojo vino destacaba contra los tonos neutros de la habitación, el color audaz, intencional. Ella sonreía fácilmente, brillantemente, volviéndose hacia cada cámara que apuntaba en su dirección. Cuando los fotógrafos llamaban el nombre de Richard, ella se inclinaba lo suficiente para ser vista a su lado, su presencia inconfundible. A un pequeño grupo de invitados, Madison habló en voz baja y confiada, diciendo que todo se había limpiado y que Richard era libre ahora. Su tono transmitía satisfacción, casi diversión. Richard no la corrigió, no aclaró. Su silencio funcionó como acuerdo, un respaldo silencioso que no requería explicación. Más tarde, Madison publicó una foto en línea de sus manos entrelazadas, la imagen nítida y deliberada. El pie de foto se burlaba del pasado con una referencia a un nuevo comienzo. En cuestión de minutos, la publicación atrajo atención, los me gusta se apilaron rápidamente, los comentarios especulando, celebrando, felicitando. La historia se estaba escribiendo sin Evelyn. De vuelta en el hospital, Evelyn miraba la televisión montada en la pared de su sala de recuperación. La imagen apareció de repente durante un segmento de noticias, enmarcada por titulares pulidos y caras sonrientes. Richard y Madison estaban juntos, compuestos y sin molestias. El contraste entre la pantalla y la habitación estéril era insoportable. Los dedos de Evelyn apretaron la sábana hasta que sus nudillos se blanquearon. El dolor emocional cortó más profundo que la herida quirúrgica, robándole el aliento de una manera que ninguna medicación podría calmar. La sensación de humillación se asentó pesadamente en su pecho, espesa y sofocante. La enfermera Linda alcanzó el control remoto y apagó la televisión, pero el daño ya estaba hecho. El silencio que siguió se sintió cargado, pesado con lo que no podía ser borrado. La habitación parecía más pequeña, el aire más difícil de aspirar. La doctora Helen Morris revisó los signos vitales de Evelyn con eficiencia práctica. Su expresión se tensó ligeramente mientras advertía que el estrés podría interferir con la recuperación, especialmente después del parto. Evelyn asintió, aunque sus ojos permanecieron fijos en la pantalla en blanco, repitiendo lo que había visto. En otra parte del hospital, Karen Whitfield respondió a una llamada del Departamento de Comunicaciones. Le informaron que Richard quería controlar la narrativa. Karen escuchó sin interrupción, luego se negó rotundamente. Declaró con calma que el hospital no sería utilizado para silenciar a una madre por la conveniencia de un ejecutivo adinerado. Richard, mientras tanto, se alejó del evento el tiempo suficiente para hacer una llamada telefónica. Contactó a un miembro de la junta del hospital, recordándoles las contribuciones financieras anteriores,
la implicación era clara y la respuesta llegó rápidamente. El miembro de la Junta prometió que la situación en la USIN se manejaría discretamente. Richard aceptó esto como esperado, apenas reaccionando. Madison se inclinó más cerca de él después de la llamada, su voz suave pero segura. Ella le recordó que una madre vulnerable no podía enfrentarse a un CEO con recursos y conexiones. Su sonrisa transmitía una confianza absoluta, como si el resultado ya hubiera sido decidido. Cuando Richard habló de los 3 bebés más tarde esa noche, su tono era frío y distante. Se refirió a ellos como activos para ser administrados, responsabilidades para ser organizadas, nunca una vez como niños. El lenguaje reveló más de lo que pretendía, despojando el momento de humanidad. En la USIN, las máquinas continuaban su ritmo constante. Los bebés yacían en sus incubadoras, pequeños pechos subiendo y bajando con asistencia mecánica. Las enfermeras rotaban en silencio, ajustando configuraciones, registrando números, protegiendo vidas que aún no tenían voz. La enfermera Linda se detuvo junto a las incubadoras, observándolos durante un largo momento. Se recordó a sí misma que esta no era una historia sobre dinero o influencia, sino sobre ética, sobre hacer lo correcto cuando más importaba. El pensamiento se asentó firmemente en su mente. Karen envió un correo electrónico interno instruyendo al personal que asegurara los registros de acceso y preservara cada registro relacionado con el archivo de Evelyn. Enfatizó la precisión, la responsabilidad y la transparencia. Cada palabra fue deliberada, diseñada para mantener la línea contra la interferencia, la doctora. Helen agregó su propia documentación, confirmando formalmente que Evelyn era mentalmente competente, plenamente consciente, y no mostraba signos de juicio deteriorado. La declaración fue fáctica, clínica y necesaria. Un empleado administrativo del hospital dudó antes de enviar información confidencial a Karen. El miedo a las represalias parpadeó en su rostro, pero la enviaron de todos modos, eligiendo la conciencia sobre la comodidad. Evelyn le preguntó a Karen con voz temblorosa si iba a perder a sus hijos. La pregunta conllevaba puro miedo, despojado de orgullo o ira. Karen encontró su mirada y respondió cuidadosamente, diciéndole que la ley protegía a las madres y que la verdad tenía una forma de afirmarse, incluso contra el poder. Ajena a la conversación, Madison envió un mensaje a un contacto del hospital, instándolos a endurecer las restricciones sobre el acceso de Evelyn a la USIN. El tono era impaciente, exigente. Karen descubrió más tarde rastros de ese intercambio enterrados en el sistema electrónico, inacabados, mal registrados. Evelyn yacía quieta, concentrándose en su respiración. Cada inhalación lenta se sentía como una promesa que hacía en silencio a sus bebés, un voto de permanecer presente, de soportar. La enfermera Linda preparó el papeleo solicitando permiso para el contacto piel con piel, citando los estándares de atención de la USIN. La doctora Helen apoyó la solicitud sin dudarlo, señalando los beneficios para los bebés prematuros. Karen programó una reunión de emergencia con el liderazgo del hospital, con la intención de bloquear la influencia externa antes de que pudiera profundizar su alcance. La atmósfera en el edificio cambió, sutil pero inconfundible. Al otro lado de la ciudad, Richard reía fácilmente entre los invitados, las copas chocando a su alrededor. Invisible, inadvertido por él, una sola línea de datos que llevaba el nombre Ellsworth continuaba moviéndose hacia arriba a través de los sistemas internos, silenciosa y persistente, acercándose a aquellos que no podían ignorarla. A la mañana siguiente, Karen Whitfield recibió una alerta interna marcada con una prioridad inusual.
La línea de asunto hacía referencia a un linaje marcado asociado con 3 recién nacidos. Era breve, técnico e inconfundiblemente serio. Karen hizo una pausa antes de abrirla, sintiendo ya que algo más grande que el protocolo del hospital se había puesto en marcha. Abrió el archivo y se desplazó cuidadosamente. Allí estaba, Parker Ellsworth, resaltado y codificado en el nivel más alto de prioridad interna. La designación no era decorativa. Llevaba peso, historia y consecuencias que llegaban mucho más allá de un solo piso de hospital. La enfermera Linda explicó en voz baja que la alerta se había activado en el momento en que se imprimieron las bandas de nombre en la USIN. El sistema no había dudado. Reconoció el apellido instantáneamente, como si lo hubiera estado esperando. La voz de Linda permaneció profesional, pero sus ojos reflejaban la gravedad de lo que significaba ese reconocimiento. La doctora Helen Morris confirmó que los bebés eran prematuros y requerían un entorno estable y controlado. Cualquier interrupción, enfatizó, podría ser peligrosa. Sus palabras fueron firmes, basadas en la medicina e inflexibles a la presión externa. Karen contactó al Departamento Legal Superior del hospital y preguntó directamente sobre el protocolo conectado al fideicomiso Ellsworth. Eligió sus palabras cuidadosamente, consciente de que esta no era una consulta ordinaria. La respuesta llegó rápidamente. Se le dijo que el fideicomiso era una entidad de protección familiar de larga data, con un amplio alcance legal y una reputación de acción rápida. No esperaba. Se movía. Evelyn escuchó la palabra fideicomiso y sintió un escalofrío recorrerla. Ese mundo le era ajeno, lleno de dinero, contratos y poder que nunca había tocado. El miedo apretó su pecho, silencioso e inmediato. Habló suavemente, insistiendo en que solo quería su derecho a ser madre. No quería una pelea, un espectáculo o una guerra que no pudiera ganar. Su voz temblaba, pero su resolución era clara. Karen encontró su mirada y le dijo que a veces la justicia necesitaba una puerta legal para entrar. No era una tranquilidad. Era preparación. Entró una llamada a la estación de enfermería. La persona que llamaba se identificó como asesor legal del fideicomiso familiar Ellsworth. Su tono era tranquilo, medido y seguro. Pidió hablar con alguien autorizado para confirmar la seguridad de Evelyn. La enfermera Linda transfirió la llamada a Karen sin dudarlo. Entendió instintivamente que este momento ya no pertenecía únicamente a la administración del hospital. Karen escuchó mientras el hombre al otro lado solicitaba confirmación de que Evelyn estaba segura y recibiendo la atención adecuada. Su voz no transmitía urgencia, solo expectativa. Karen respondió honestamente. Declaró que a Evelyn se le estaba restringiendo el acceso a sus hijos de una manera que no se alineaba con la práctica médica o ética estándar. El representante reconoció la información y dijo que el fideicomiso enviaría a alguien al hospital ese mismo día. La llamada terminó sin más explicaciones. Evelyn miró sus manos, descansando sobre la delgada manta. Se sentían extrañas, como si su vida estuviera siendo arrastrada por una corriente que no podía controlar. Todo se movía demasiado rápido, fuera de su alcance. La doctora Helen sugirió que Evelyn fuera llevada en silla de ruedas al pasillo de la USIN. La proximidad, dijo, podría reducir la ansiedad y ayudar a estabilizarla emocionalmente. Era una decisión médica, arraigada en la compasión. Un supervisor de pasillo objetó, citando la necesidad de esperar una decisión. Karen respondió de inmediato, solicitando que la razón de la denegación se documentara por escrito. La solicitud cambió la atmósfera instantáneamente.
El supervisor dudó. Todos en la habitación entendieron que las explicaciones escritas se convertían en evidencia. Siguió el silencio antes de que la objeción se disolviera. Evelyn fue llevada en silla de ruedas al pasillo. Su bata de hospital azul claro estaba arrugada por la noche, su rostro pálido, los ojos bordeados de rojo por el agotamiento y el miedo. El movimiento en sí se sentía surrealista, como flotar entre mundos. Se detuvo frente al vidrio de la USIN. 3 incubadoras estaban dentro, pequeñas y brillantes. Evelyn presionó su mano contra su pecho, concentrándose en su respiración, anclándose en el momento. La enfermera Linda estaba a su lado, su voz suave pero firme. Prometió que nadie cortaría el vínculo de una madre sin luchar. Las palabras eran tranquilas, pero se mantuvieron. Karen, mientras tanto, descubrió una solicitud para alterar la autoridad de toma de decisiones que había sido enviada desde una dirección de correo electrónico externa. El momento era sospechoso. El rastro estaba incompleto. Contactó a TI de inmediato, ordenándoles que bloquearan el acceso de edición y preservaran todos los registros del sistema para su investigación. Su tono no dejaba lugar a la negociación. Un mensaje de Richard llegó poco después, exigiendo que su representante recibiera actualizaciones completas de la USIN. La redacción era posesiva, autoritaria. Karen respondió formalmente, indicando que el hospital operaba bajo pautas médicas y derechos maternos, no demandas personales. La respuesta fue enviada y registrada. Madison llamó a Richard, descartando el nombre Ellsworth como intimidación. Lo animó a permanecer firme, confiada en que el dinero y la influencia prevalecerían. Su certeza era inquebrantable. Richard aceptó su tranquilidad. Había pasado su vida viendo abrirse puertas a su paso. No veía ninguna razón por la que ésta fuera diferente. Fuera del hospital, un sedán negro se detuvo en la entrada. El motor se apagó suavemente. Un hombre salió, vistiendo un traje gris carbón, sus movimientos compuestos y deliberados. Se acercó al mostrador de recepción y se presentó como Samuel Ellsworth. Su voz era tranquila, su petición directa. Pidió ver a Evelyn Parker inmediatamente. Desde el final del pasillo, Karen lo vio. Reconoció la postura, la presencia, el cambio inconfundible en la gravedad que lo seguía. En ese momento, supo que el equilibrio había comenzado a cambiar y el aire mismo parecía contener la respiración. Samuel Ellsworth entró en la sala de recuperación sin urgencia, su traje gris carbón a medida, sus movimientos controlados. Sus ojos estaban firmes, evaluando el espacio, los monitores, la mujer en la cama. Nada en él se sentía accidental. Llevaba la calma de alguien que entendía el tiempo y las consecuencias. Evelyn lo observó de cerca, instintivamente cautelosa. Un extraño entrando en su habitación en su momento más vulnerable se sentía intrusivo, casi amenazante. Tomó una respiración lenta, preparándose, insegura de si este era otro intento de quitarle algo. Samuel habló primero. Dijo que había venido porque los 3 recién nacidos llevaban el apellido Parker Ellsworth y porque se había activado un mecanismo de protección. Su voz era medida, ni suave ni contundente, como si declarara un hecho en lugar de una afirmación. Evelyn sacudió la cabeza ligeramente y dijo que no entendía qué significaba Ellsworth en su vida. El nombre sonaba distante, pesado, con implicaciones que ella nunca había elegido. Samuel explicó que el fideicomiso familiar Ellsworth era una entidad de protección familiar y que los niños estaban dentro de un linaje legalmente reconocido. Habló de estructura, de salvaguardias, de obligaciones. Las palabras eran precisas,
cuidadosas para no abrumar. Evelyn respondió en voz baja que no necesitaba dinero. Lo que necesitaba era el derecho a ser madre sin humillación, sin miedo. Su voz vaciló, pero su significado no. Samuel respondió que la protección no se trataba solo de dinero. Se trataba de una autoridad legal lo suficientemente fuerte como para bloquear el abuso cuando se usaba mal el poder. No levantó la voz. No prometió consuelo. Prometió límites. Karen Whitfield se sentó junto a Evelyn, su blazer azul marino inmaculado, su postura firme. Confirmó que el hospital había documentado una interferencia irregular originada por el lado de Richard. El reconocimiento se asentó en la habitación como una línea dibujada en el suelo. La doctora Helen Morris agregó el expediente médico, indicando claramente que Evelyn estaba alerta, orientada y capaz de cuidar a sus hijos dentro de los límites apropiados. Su firma era firme, clínica, innegable. Samuel solicitó una reunión con la junta del hospital para suspender todas las restricciones injustificadas sobre el acceso materno. La solicitud no se formuló como una sugerencia, se formuló como una corrección. Karen organizó la reunión de inmediato, reconoció el cambio. El peso en la habitación había cambiado de dirección y ya no estaba presionando solo a Evelyn. Samuel presentó una autorización formal del fideicomiso Ellsworth, confirmando su legitimidad legal para proteger a los niños que llevaban el nombre Ellsworth. El documento era limpio, inconfundible y completo. La voz de Evelyn tembló cuando preguntó si Richard podía llevarse a sus hijos. El miedo era crudo, desprotegido, despojado de orgullo. Samuel respondió que cualquier intento de manipular la custodia sería impugnado de inmediato. No había ira en su tono, solo certeza. La enfermera Linda regresó con una silla de ruedas, su uniforme verde azulado impecable. Explicó los pasos con calma, preparando a Evelyn para el transporte a la USIN bajo pautas médicas. Su presencia ancló el momento. La doctora Helen firmó una orden para una ventana de contacto designada, permitiendo a Evelyn acceso visual a los bebés para apoyar la estabilización emocional. El bolígrafo se detuvo solo brevemente antes de completar la orden. Samuel envió un breve mensaje al equipo legal del fideicomiso, instruyéndoles que prepararan presentaciones de protección de emergencia si la interferencia continuaba. La acción fue rápida, contenida y silenciosa. Karen solicitó a la seguridad del hospital que registrara cualquier intento de Richard o Madison de ingresar o influir en la USIN. La solicitud fue registrada, reconocida y puesta en efecto. Evelyn fue llevada por el pasillo en silla de ruedas, las brillantes luces blancas reflejándose en los pisos pulidos. El movimiento la hizo consciente de cada dolor, cada respiración superficial, cada momento que se había perdido. Se detuvo ante la primera incubadora y colocó su mano contra el vidrio. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas en silencio. El momento fue íntimo, frágil, sagrado. La enfermera Linda explicó que los bebés se estaban estabilizando, pero que cada hora aún importaba. Su voz transmitía una esperanza cautelosa. Templado por la realidad, Samuel se mantuvo unos pasos atrás, manteniendo la distancia. Entendió que este momento pertenecía a una madre, no a la ley o al legado. Karen recibió una alerta de que Richard había presentado una solicitud para congelar las visitas, citando el estado mental de Evelyn. El momento era inconfundible. Samuel declaró claramente que tal movimiento se consideraría manipulación sin base médica. Sus palabras no eran una amenaza, eran una clasificación. La doctora Helen documentó por escrito
que el estrés de Evelyn resultaba del abandono y la presión legal, no de la pérdida del control mental. La aclaración fue exacta, decisiva. Samuel instruyó que se iniciara un proceso de evaluación independiente de inmediato para neutralizar cualquier intento de difamación. La instrucción avanzó sin resistencia. Evelyn preguntó, apenas por encima de un susurro, si podía sostener a uno de sus bebés. Necesitaba algo real, algo sólido, para evitar colapsar hacia adentro. La enfermera Linda comenzó los preparativos para el contacto piel con piel, siguiendo cuidadosamente el protocolo de la USIN. Se coordinó con el médico tratante, sus manos firmes, su enfoque inquebrantable. Samuel le dijo a Evelyn que tocaría a su hijo ese día y que nadie tenía derecho a impedirlo sin causa. La seguridad se asentó en su pecho como calidez. Karen concluyó la reunión con el liderazgo del hospital rápidamente, indicando claramente que la institución estaría con la ética médica y la conciencia humana. Nadie discutió, nadie interrumpió. La habitación se quedó en silencio después de eso, llena del suave zumbido de las máquinas y el ritmo constante de la respiración. Mientras todos esperaban que llegara el siguiente momento, Richard Cole leyó el correo electrónico 2 veces antes de que el significado se asentara. Su acceso a la USIN había sido suspendido temporalmente para revisión. La redacción era clínica, neutral, pero lo golpeó como un puñetazo. Por primera vez en años, algo se le había quitado de las manos sin previo aviso. Se quedó congelado en su oficina, la ciudad visible a través del vidrio detrás de él. Su traje azul marino estaba inmaculado, planchado a la perfección. Sin embargo, sus dedos temblaban mientras bajaba el teléfono. La sensación era desconocida, casi humillante, y apretó la mandíbula para estabilizarse. Madison Reed se inclinó sobre su hombro y vio la notificación. Se rió al principio, un sonido corto y despectivo, como si el mensaje no fuera más que un inconveniente, pero su sonrisa vaciló casi de inmediato. Un destello de inquietud cruzó sus ojos antes de que lo ocultara. Richard marcó a un miembro de la junta del hospital sin dudarlo. Su voz era aguda, dominante, exigiendo que la suspensión se levantara de inmediato. Esperaba cumplimiento, o al menos tranquilidad. En cambio, la respuesta fue moderada. Se le dijo que el fideicomiso Ellsworth había solicitado una revisión independiente y en esas circunstancias el hospital no podía intervenir. Las palabras eran educadas, pero finales. Richard golpeó la palma de su mano sobre el escritorio. No estaba acostumbrado a que se le negara. El impacto resonó en la tranquila oficina. Subrayando su frustración, Madison lo instó a actuar agresivamente. Le advirtió que la vacilación le costaría su posición a su lado, su imagen, su autoridad. El miedo impulsaba su insistencia, no la lealtad. Richard ordenó a su abogado que presentara una moción de emergencia de inmediato. Cuando el abogado advirtió que tal movimiento podría ser contraproducente, Richard lo interrumpió. El control era su instinto, su reflejo. No podía tolerar el retraso. Siguió un mensaje de su asistente, haciendo referencia a una investigación interna del sindicato sobre el riesgo para la conducta de liderazgo relacionada con el comportamiento familiar. El rostro de Richard se endureció. Le gritó al asistente, instruyéndoles que bloquearan todas las consultas. La idea de que su imagen de CEO se resquebrajara lo aterrorizaba. Madison publicó otra actualización segura en línea, una muestra de desafío, pero los comentarios cambiaron rápidamente. Los elogios dieron paso a la crítica. Surgieron preguntas. La duda se infiltró. Entonces apareció el video, granulado pero claro.
Mostraba a Richard en un pasillo del hospital, firmando papeleo para rechazar las visitas con calma, sin angustia visible. La óptica era devastadora. Richard exigió que se eliminara el video. Hizo llamadas, emitió amenazas, pidió favores. Era demasiado tarde. Los medios locales ya lo habían archivado, difundiéndolo más rápido de lo que él podía contener. Thomas Grant, el presidente de la Junta, lo convocó a una reunión de emergencia. La solicitud no era opcional. Richard entró en la sala de juntas momentos después, su apariencia impecable, pero la atmósfera era fría, pesada con juicio. Nadie ofreció un saludo. Thomas habló claramente. La Junta necesitaba respuestas. El riesgo ético, dijo, impactaba directamente el valor de la empresa. Las palabras cortaron la habitación. Richard insistió en que este era un asunto privado. Thomas respondió que dejó de ser privado en el momento en que los niños recién nacidos se usaron como palanca. La distinción era clara, implacable. Fuera de la habitación, Madison esperaba en el pasillo. Su vestido rojo vino atraía la atención, pero nadie la miraba con respeto ya. Ella lo sintió, el cambio sutil, la forma en que la influencia se evaporaba. Otra alerta llegó al teléfono de Richard. Varias cuentas vinculadas a la empresa ahora estaban sujetas a solicitudes de auditoría de los socios. El momento no era una coincidencia. La comprensión amaneció lentamente. El fideicomiso Ellsworth no se limitaba a las paredes del hospital. Llegaba a los sistemas financieros, asociaciones, puntos de presión que siempre había asumido que eran seguros. Richard llamó a Madison a una oficina lateral, intentando tranquilizarla, pero su voz se quebró ligeramente. El miedo sangraba por los bordes. Madison escuchó. Luego dijo que no quería ser arrastrada con él. Le recordó, sin suavidad, que siempre se había puesto a sí misma primero. La declaración aterrizó como una traición. Por primera vez, Richard vio la inestabilidad en su lealtad. La comprensión lo dejó frío. Su abogado llamó de nuevo, informando que la moción para congelar las visitas había sido rechazada, contrarrestada por la certificación médica de la doctora Helen. La puerta legal se había cerrado. Richard rechinó los dientes. Cada ruta familiar en la que había confiado estaba bloqueada. Thomas Grant envió un segundo aviso de reunión titulado Revisión de liderazgo. Las palabras hicieron que el estómago de Richard se tensara. Su posición ya no era segura. Suficiente espera. Suficiente reacción. Richard decidió que iría al hospital él mismo. Necesitaba reclamar la iniciativa para enfrentar la situación directamente. Madison lo siguió, sus tacones golpeando el pavimento bruscamente, cada paso resonando como confianza forzada. Se aferraba a la apariencia, incluso mientras la incertidumbre roía debajo de ella. Las puertas del hospital se abrieron deslizándose, admitiéndolos en la brillantez estéril. Richard entró, con la mandíbula apretada, la mente corriendo. No vio a Samuel Ellsworth esperando adelante, invisible pero preparado, mientras el aire se volvía pesado con la promesa de colisión y el silencio caía en su lugar. Richard Cole se movió hacia la Usain con pasos rápidos y deliberados, su traje azul marino impecable, su rostro ardiendo con furia contenida. El pasillo se estrechó a medida que se acercaba, las luces estériles reflejándose en los pisos pulidos que no ofrecían calidez. Cada paso se sentía como una demanda, una afirmación de que todavía pertenecía allí. La seguridad se interpuso frente a él y levantó una mano, tranquila, pero firme. Le informaron que su acceso a la USIN había sido suspendido. Las palabras eran simples. El efecto fue explosivo.
La voz de Richard se elevó instantáneamente. Exigió un gerente, insistiendo en que el dinero y la autoridad siempre le habían abierto puertas. Su ira resonó por el pasillo, atrayendo miradas de enfermeras y personal que disminuyeron sus pasos, pero no intervinieron. Madison Reed se demoró justo detrás de él. Su vestido rojo vino llamativo contra las paredes pálidas. Ella sonrió levemente, una provocación deliberada, como desafiando a que la situación se intensificara aún más. En el extremo opuesto del pasillo apareció Samuel Ellsworth. No se apresuró. Su traje gris carbón era discreto, su postura compuesta. Observó a Richard como uno podría leer un archivo, absorbiendo detalles sin emoción. Richard lo notó y exigió saber quién era. La pregunta salió aguda, pero su tono se suavizó inconscientemente cuando se pronunció el nombre Ellsworth. Algo en él lo inquietó. Samuel se presentó como representante del fideicomiso familiar Ellsworth e instruyó a Richard a mantener sus palabras dentro de los límites. Su voz no conllevaba amenaza, solo autoridad anclada en la certeza. Richard insistió en que los bebés eran sus hijos. Samuel respondió con calma que el apellido de los niños había activado derechos de protección a través de su madre. La distinción aterrizó como una pared que Richard no podía atravesar. Richard se volvió hacia Madison, buscando refuerzo. Ella no dijo nada. Su silencio hablaba de precaución, de miedo a ser registrada oficialmente, de autopreservación. Entonces, Evelyn Parker fue llevada en silla de ruedas al pasillo. Llevaba una bata de hospital azul claro, su rostro pálido, su cuerpo aún frágil. Sin embargo, había firmeza en su postura, una resolución tranquila que no había estado allí antes. Evelyn encontró la mirada de Richard. No había súplica ahora. Sus ojos estaban claros, enfocados, basados en la realidad, en lugar de la esperanza. Richard dio un paso hacia ella, suavizando su expresión, intentando la postura de reconciliación. Evelyn levantó la mano, deteniéndolo sin decir una palabra. El gesto fue pequeño, pero final. Habló con calma, recordándole que había firmado el divorcio mientras ella no podía protegerse. Le dijo que no olvidaría esa elección. Las palabras no conllevaban drama, solo verdad. Madison se rió ruidosamente, tratando de sacudir la resolución de Evelyn. Evelyn no la miró, ni una sola vez. La presencia de Madison se disolvió en la irrelevancia. Samuel estaba de pie junto a Evelyn, manteniendo una distancia respetuosa. Su postura era protectora, sin intrusión. Un límite visible, en lugar de un escudo. Karen Whitfield llegó momentos después, su blazer azul marino impecable. Le recordó a Richard que cualquier declaración hecha aquí podría ser documentada formalmente. La advertencia fue precisa, profesional. Richard cambió de táctica, su voz cayendo en algo más oscuro. Afirmó que Evelyn era inestable, no apta para cuidar a bebés prematuros. La acusación colgó pesada en el aire. La doctora Helen Morris dio un paso adelante exactamente en el momento adecuado, su bata blanca inconfundible. Declaró claramente que Evelyn era médicamente competente y capaz, con el apoyo adecuado. La declaración cortó la tensión. Madison miró alrededor del pasillo. Enfermeras, médicos y personal se habían detenido, observando. Su sonrisa se endureció, la actuación perdiendo su filo. Samuel solicitó los registros de acceso presentes en el hospital para identificar quién había intentado restringir los derechos de Evelyn. La solicitud fue procesal, inevitable.
Karen confirmó que TI había bloqueado todas las funciones de edición y que cada acción llevaba una marca de tiempo. El sistema hablaría por sí mismo. Richard miró a su alrededor y se dio cuenta de que la deferencia familiar había desaparecido. Nadie bajó los ojos. Nadie se movió para apaciguarlo. Evelyn habló de nuevo, su voz firme. Dijo que sus hijos no eran moneda de cambio y que llevaría el asunto a la corte si fuera necesario. La declaración no vaciló. Richard alcanzó su mano. Evelyn se retiró instantáneamente, un movimiento limpio y decisivo que no dejó lugar a malas interpretaciones. Madison forzó una sonrisa y afirmó que Richard solo quería lo mejor. Las palabras cayeron planas, huecas, despojadas de convicción. Samuel anunció que el fideicomiso Ellsworth presentaría órdenes de protección de emergencia para evitar cualquier contacto no autorizado. El anuncio aterrizó silenciosamente, pero irrevocablemente. Richard retrocedió medio paso. Por primera vez, el poder en el que confiaba no le respondió. La comprensión se registró en sus ojos. La seguridad se acercó de nuevo y solicitó que Richard abandonara el área de la UCIN para evitar angustia a los bebés prematuros. La solicitud fue firme, no negociable. Richard se dio la vuelta, la ira hirviendo bajo la superficie. Mientras caminaba por el pasillo, el miedo finalmente se mostró, desenmascarado e innegable. Evelyn lo vio irse, se puso una mano sobre el corazón y se dijo a sí misma que a partir de este momento lucharía con la verdad, no con lágrimas. El pasillo se sumió en el silencio, pesado y expectante. La sala del tribunal estaba tranquila cuando Karen Whitfield presentó la petición de emergencia. El suave raspado del papel contra la madera sonaba más fuerte de lo que debería. Su postura era erguida, deliberada, como si cada documento tuviera peso más allá de la tinta. Habló claramente sobre la protección inmediata para una madre y sus hijos, y la sala se ajustó alrededor de esa claridad. Las sillas se aquietaron, las respiraciones se contuvieron. Samuel Ellsworth entró con su equipo legal y tomó su lugar sin ceremonia. Trajes oscuros, movimientos controlados, ojos que medían en lugar de reaccionar. No había urgencia en su paso, solo preparación, como si el momento hubiera sido anticipado y cumplido exactamente a tiempo. Evelyn fue traída en silla de ruedas. El azul pálido de su bata de hospital se mostraba debajo de un abrigo ligero. La tela se recogía cuidadosamente para que no tirara de ella. El personal médico se mantuvo cerca, no flotando, sino presente de la manera en que lo están los profesionales cuando el margen de error es delgado. Sus manos descansaban en los reposabrazos, los dedos curvados, anclándose. La confirmación de la doctora Helen fue entregada con calma. Evelyn estaba alerta, orientada, capaz de tomar decisiones. Sin impedimentos, sin confusión. Las palabras aterrizaron con la autoridad de la ciencia, firmes y sin emociones, y el tribunal las absorbió. La enfermera Linda siguió con los registros del sistema. Describió las marcas de tiempo, las bandas de identificación, el momento preciso en que el apellido Parker Ellsworth fue impreso y asegurado. Los datos eran fácticos, sin adornos e imposibles de malinterpretar. Llenó la sala con la certeza silenciosa de un rastro digital. Karen luego presentó registros, mostrando intentos de alterar el acceso a las visitas inmediatamente después de que se firmó el divorcio. Su voz no se elevó. No era necesario. La secuencia de acciones hablaba por sí misma, un patrón revelado línea por línea. Richard llegó en un traje azul marino, a medida y familiar.
pero la compostura que usualmente usaba como armadura estaba fracturada. Su mandíbula se tensó cuando tomó asiento, los ojos moviéndose hacia el estrado y alejándose de nuevo, como si la sala misma se negara a alinearse con él. Detrás de él, Madison se sentó en un vestido rojo vino, postura compuesta, sonrisa practicada. Sin embargo, su mirada evitaba el centro de la habitación. Observaba reflejos en superficies pulidas, en cualquier lugar menos hacia adelante, como si la distancia pudiera fabricarse solo con el ángulo. El juez le pidió a Richard que explicara por qué un divorcio había procedido mientras Evelyn estaba inconsciente después del parto. La pregunta fue simple, casi gentil. Richard respondió que había sido una decisión personal. El juez siguió preguntando por qué esa decisión se cruzaba con los derechos de los recién nacidos. El silencio presionó antes de que Richard hablara de nuevo, más delgado esta vez. Karen presentó correos electrónicos que documentaban la presión sobre la administración del hospital, solicitudes de acceso exclusivo a la información de la USIN. La correspondencia se desarrolló en la pantalla como un mapa de intención, cada mensaje cerrando el círculo. Samuel explicó el fideicomiso Ellsworth con precisión. Se activaba solo cuando el bienestar de un niño estaba en riesgo, dijo. No para obtener ventaja, sino para protección. La estructura existía para prevenir daños, no para crear influencia. El abogado de Richard intentó una refutación, pero el testimonio de la doctora Helen lo cortó. Ella declaró claramente que el estrés de Evelyn tenía una causa, y esa causa era el abandono y la coerción. La sala cambió a medida que la evaluación profesional reemplazó la especulación. El juez se volvió hacia Madison y le preguntó sobre su papel en los mensajes que alentaban a restringir el acceso de Evelyn. Madison negó su participación, su voz controlada. Karen respondió, presentando enlaces de comunicación a un intermediario del hospital. El color se drenó del rostro de Madison cuando el reconocimiento se asentó, la comprensión de que las maniobras privadas se habían convertido en registro público. Samuel enfatizó que la maternidad no podía ser revocada por rumores o financiamiento. Su tono permaneció parejo, pero las palabras conllevaban un límite que no se doblaba. Richard trató de redirigir la discusión hacia la estabilidad financiera. El juez respondió que los bebés requieren a su madre antes de requerir reputación. La declaración se asentó en la sala como un veredicto, esperando ser finalizado. La consideración se volvió hacia una orden de restricción temporal. El juez escuchó argumentos enmarcados en torno a la seguridad, la continuidad y la necesidad médica. La doctora Helen agregó que la UCIN exigía calma, que el conflicto en los pasillos se traducía en riesgo medible. La enfermera Linda describió el comportamiento distante de Richard durante las visitas al hospital no como opinión, sino como observación registrada en servicio. Richard reaccionó bruscamente, con la voz elevada, y fue inmediatamente instruido para mantener la calma. La instrucción conllevaba el peso de la autoridad que no podía ser negociada. Karen solicitó la tutela temporal para Evelyn para garantizar decisiones médicas consistentes. Samuel agregó que si bien el fideicomiso podía apoyar las medidas de seguridad, Evelyn seguía siendo la principal tomadora de decisiones. El equilibrio era claro, intencional. El juez le preguntó a Evelyn qué quería. Ella levantó la barbilla, con los ojos firmes, y dijo que solo quería criar a sus hijos en paz. La simplicidad de la respuesta no dejó espacio para la discusión. Richard habló de los derechos paternos. El juez preguntó qué había hecho para proteger a la madre y a los niños durante la noche del nacimiento. La pregunta persistió.
Richard no proporcionó una respuesta que la satisficiera. El silencio que siguió fue pesado, colectivo. Se emitió la orden, se otorgó la tutela de emergencia a Evelyn, se impuso un radio de restricción a Richard. Madison permaneció inmóvil mientras el apellido Parker Ellsworth se leía en voz alta, el sonido resonando con permanencia. Richard miró el archivo que tenía delante, la comprensión asentándose mientras la sala quedaba en silencio, el peso de lo que acababa de decidirse presionando en la quietud que esperaba lo que vendría después. Thomas Grant convocó a la junta directiva de Coal Dynamics pocas horas después del fallo de emergencia. La sala de reuniones, generalmente reservada para victorias trimestrales y gráficos de expansión, se sentía más pequeña de lo habitual. Sus paredes de vidrio reflejaban rostros tensos por la preocupación en lugar de la confianza. Fuera de la sala, los asistentes se movían en silencio, sintiendo ya que algo irreversible se estaba desarrollando. Richard entró el último. Su traje azul marino estaba inmaculado, el mismo corte a medida que había usado en innumerables reuniones, pero la certeza que una vez lo llevó a través de la habitación había desaparecido. Tomó asiento sin saludar a nadie, con la mandíbula apretada, los ojos moviéndose de una cara a otra, como si midiera quién ya se había vuelto en su contra. La junta no perdió tiempo. El riesgo ético y la exposición legal se colocaron sobre la mesa de inmediato, vinculados directamente a la conducta de Richard en el hospital. Las palabras eran precisas, elegidas cuidadosamente, pero su peso presionaba sobre él de todos modos. Esto ya no era un asunto privado, era una amenaza corporativa. Un accionista principal habló claramente. Una empresa de esta escala, dijo, no podía sobrevivir a la imagen de un director ejecutivo que abandonó a su esposa después del nacimiento de trillizos y luego intentó ejercer influencia sobre una unidad neonatal. El daño no era hipotético. Ya era visible en el sentimiento del mercado y las comunicaciones de los socios. Thomas le pidió a Richard que explicara, específicamente, por qué su influencia personal se había utilizado para interferir con los procedimientos del hospital. Richard trató de mantener la voz firme mientras negaba haber actuado mal, enmarcando sus acciones como preocupación y confusión. Pero la negación se desmoronó rápidamente. Se presentaron registros de comunicación y correos electrónicos preservados, sus marcas de tiempo y redacción, dejando poco espacio para la interpretación. Se planteó una moción. La Junta votó para iniciar una revisión formal del liderazgo de Richard y para suspender su autoridad para tomar decisiones, con efecto inmediato. El recuento fue rápido. El resultado fue inconfundible. Mientras se registraba la votación, el teléfono de Richard vibró una y otra vez sobre la mesa. El nombre de Madison brilló en la pantalla, persistente, urgente. Lo ignoró. En ese momento, salvar su posición importaba más que responder a nadie, incluida ella. Madison, mientras tanto, intentó adelantarse a la narrativa. Publicó una declaración pública, pulida y defensiva, insistiendo en malentendidos y ataques personales. La respuesta fue brutal. Los comentarios inundaron más rápido de lo que podían ser eliminados. Los patrocinadores se distanciaron. En cuestión de horas, su imagen pública cuidadosamente construida se fracturó más allá de la reparación. En el hospital, Karen envió un aviso formal al personal y a la seguridad. Cualquier intento de acercarse a Evelyn en violación de la orden judicial resultaría en detención inmediata. No habría ambigüedad ni advertencias de cortesía. Samuel instruyó a su equipo para que activara medidas de protección continuas para Evelyn una vez que saliera del hospital.
La decisión se tomó en silencio, eficientemente, sin drama. La seguridad se trató como un hecho, no como un favor. A través del vidrio de la Ukin, Evelyn acunó a uno de los bebés en sus brazos durante una ventana programada. La calidez constante del pequeño cuerpo contra su pecho la ancló de una manera que nada más lo había hecho. Por primera vez desde que todo había comenzado a desmoronarse, se sintió verdaderamente presente, verdaderamente madre, no un sujeto de conflicto. La doctora Helen confirmó más tarde que los 3 bebés estaban respondiendo bien. Con la interrupción reducida y el acceso controlado, sus signos vitales se habían estabilizado. El entorno, enfatizó, importaba más que nada. Richard contrató a una firma de comunicaciones de crisis antes de que terminara la reunión de la Junta. Se redactaron estrategias, se prepararon declaraciones, se probaron narrativas. Nada de eso funcionó. La frase «divorciado después de trillizos» ya se había endurecido en el discurso público, resistente al reencuadre. Thomas recibió cartas adicionales de socios por la tarde. Se invocaron cláusulas de moralidad. Se activaron condiciones de revisión ética. La presión se multiplicó. Ya no confinado a una sala de juntas, Richard se sentó solo mientras la comprensión se asentaba. Su carrera se estaba derrumbando bajo el peso de las decisiones que había descartado como manejables. El poder que creía que lo aislaba se había convertido en lo mismo que aceleraba su caída. Madison llegó a su oficina sin anunciarse. Su vestido rojo vino llamativo contra la paleta corporativa apagada. La seguridad la detuvo antes de que llegara a la puerta. Ella discutió, luego suplicó, luego se quedó callada. La restricción era firme. Ya no era bienvenida. De pie en el pasillo, Madison finalmente entendió. Había sido eliminada del juego en el momento en que Richard dejó de ser un símbolo de victoria. No quedaba nada para que él la reclamara. Un editor local se comunicó con Evelyn con una solicitud de entrevista. Ella declinó. Su enfoque era singular ahora. Los niños eran lo primero, y la atención pública podía esperar. Karen aconsejó silencio estratégico. La evidencia, le recordó a Evelyn, tenía su propia voz. Hablaría cuando fuera necesario. Samuel se hizo eco del sentimiento. El silencio, usado correctamente, era fuerza. No señalaba rendición, señalaba control. Richard intentó regresar al hospital más tarde esa noche. La seguridad lo interceptó en la entrada, sus instrucciones claras. Gritó sobre derechos parentales, sobre injusticia, sobre derecho. Los guardias no se involucraron. Mientras retrocedía, la realidad finalmente lo alcanzó. No quedaba influencia, ningún ángulo oculto que explotar. Thomas informó a la Junta del paso final. Se llevaría a cabo una votación para destituir a Richard del cargo de CEO para proteger a la empresa. Se emitieron las boletas. El margen excedió lo requerido. Richard protestó. Su voz se elevó, pero los números no cambiaron. Se le ordenó entregar su tarjeta de acceso y abandonar el edificio antes de que terminara el día. Viendo las noticias desde su teléfono, Madison se hundió en una silla. El hombre con el que se había alineado ya no era poderoso, solo estaba en desgracia. Karen transmitió la actualización a Evelyn. Ella escuchó sin satisfacción. Lo que le importaba no era su pérdida, sino la tranquila estabilidad que comenzaba a formarse alrededor de sus hijos. Samuel encontró los ojos de Evelyn y habló suavemente. La justicia, dijo, no necesitaba aplausos. Cerraba su propio círculo, y cuando lo hacía, dejaba silencio detrás. 6 semanas después, los pasillos del hospital se sentían diferentes.
El olor agudo a desinfectante ya no tenía el mismo peso, y las luces ya no presionaban el pecho de Evelyn como lo habían hecho una vez. Estaba de pie cerca del mostrador de alta, con un vestido de maternidad azul cielo claro, un cardigan beige doblado cuidadosamente alrededor de sus hombros, zapatos planos color nude plantados firmemente en el piso. Su postura era tranquila, firme, ganada. Esto no era una huida, era una partida. Los 3 bebés estaban asegurados en sus asientos de bebé, cada uno pequeño, cada uno respirando con un ritmo que se había convertido en el centro del mundo de Evelyn. En cada asiento, las etiquetas de nombre eran claras e inconfundibles. Parker Ellsworth, impreso limpiamente, legalmente, sin disputa. Ella los revisó 2 veces, no por duda, sino por una reverencia tranquila por lo que había sido protegido. La doctora Helen realizó un examen final, sus movimientos practicados y suaves. Sonrió al terminar, diciéndole a Evelyn que los bebés eran lo suficientemente fuertes como para salir de la UCIN bajo un horario de atención especial. Las palabras aterrizaron suavemente, sin ceremonia, como si la fuerza se hubiera convertido en una expectativa en lugar de un milagro. La enfermera Linda se demoró cerca, su sonrisa cálida y no forzada. Le dijo a Evelyn que no todos podían soportar lo que ella había soportado y permanecer de pie. Evelyn no respondió de inmediato, solo asintió, porque la gratitud todavía se sentía pesada en su lengua. Karen llegó con una carpeta delgada y la colocó cuidadosamente en las manos de Evelyn. Dentro había copias de las órdenes judiciales y una explicación clara de las protecciones legales vigentes durante los primeros 90 días. La voz de Karen era firme mientras describía cada paso, cada límite, cada salvaguardia diseñada para mantener la manipulación lejos. Samuel habló a continuación, en voz baja. Dijo que el fideicomiso Ellsworth proporcionaría seguridad discreta si fuera necesario, pero las opciones por delante pertenecían solo a Evelyn. No había presión en su tono, ninguna expectativa de obediencia, solo respeto. Evelyn encontró sus ojos y le agradeció por dar un paso adelante cuando creía que estaba completamente sola. Las palabras eran simples, pero llevaban el peso del reconocimiento. Antes de irse, Evelyn se detuvo en las puertas de la UCIN. El recuerdo de las luces blancas, el pitido constante y el miedo insomne surgió sin invitación. Se permitió quedarse allí por un momento, reconociendo el lugar donde todo se había reducido a la supervivencia. Luego, se dio la vuelta. Durante un breve momento permitido, levantó a un bebé del asiento y lo sostuvo cerca. La calidez era reconfortante. Se dijo a sí misma, en silencio y con firmeza, que criaría a sus hijos con bondad, no con amargura. Afuera, esperaba un modesto automóvil familiar, sin cámaras, sin espectáculo, solo espacio suficiente para que una madre y sus hijos se fueran a casa. Evelyn se sentó en el asiento trasero, con una mano descansando en el borde de un portabebés, escuchando las respiraciones suaves y uniformes detrás de ella. El futuro se sentía real en ese sonido, frágil, presente, vivo. Karen le recordó que cualquier contacto de Richard debía pasar por un asesor legal. La manipulación emocional prosperaba en el silencio y la confusión, dijo Karen, y a ninguno se le permitiría regresar. Samuel agregó que respetaría cualquier nivel de contacto que Evelyn eligiera, incluido ninguno en absoluto. La decisión, repitió, era suya. Evelyn dijo que quería que sus hijos crecieran sabiendo la verdad, pero no viviendo dentro del odio.
La verdad se enseñaría. La ira no. Los medios continuaron hablando. Las historias aparecían y desaparecían. Evelyn no las leía. Eligió el descanso, la curación y el lento trabajo de volver a estar completa. Llegó una carta de Richard solicitando una reunión. Su abogado respondió con la ejecución de la orden de no contacto. El intercambio terminó ahí. Madison perdió su trabajo poco después. Su reputación se derrumbó en silencio, sin drama, las puertas cerrándose una por una. No hubo discursos, ni disculpas que importaran. Thomas Grant anunció el nombramiento de un nuevo CEO en Cole Dynamics, acompañado de un compromiso público con el liderazgo ético y la responsabilidad familiar. La declaración fue formal, medida, final. La doctora Helen recibió más tarde una nota escrita a mano de Evelyn agradeciéndole por elegir la integridad médica sobre la conveniencia. La guardó en el cajón de su escritorio. La enfermera Linda archivó los registros del sistema, tratándolos como un recordatorio de que los pequeños detalles podían alterar vidas enteras. En casa, Evelyn arregló los 3 Moisés uno al lado del otro en una modesta sala de estar. La luz del día se filtraba suavemente, sin filtrar por el vidrio del hospital. Pronunció cada nombre lentamente, cuidadosamente, como si sellara una promesa en el aire. Cuando miró los restos de su vida anterior, el agotamiento, los moretones emocionales, eligió no dejar que dictaran el mañana. Karen verificaba regularmente, confirmando el cumplimiento de las órdenes judiciales y asegurando que el silencio permaneciera intacto. Samuel envió un breve mensaje recordando a Evelyn que nunca necesitaba probar su valía a nadie. Una noche, mientras un bebé lloraba, Evelyn los levantó suavemente en sus brazos. La calidez llenó el espacio donde el miedo había vivido una vez. Abrió una ventana y dejó que el aire fresco se moviera por la habitación, notando por primera vez que ya no olía a hospital. Y mientras miraba a sus hijos, Evelyn entendió algo clara y completamente. El verdadero poder no se trataba de quién exigía control, sino de quién se mantenía firme por lo que era correcto. Observó dormir a los 3 bebés Parker Ellsworth y supo que su historia comenzaría con dignidad, no con miedo.